Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón de parte de Yahweh. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El 8 dice Caín, el 7. Si obras bien no serás enaltecido, pero si no obras bien el pecado acecha la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en la campo, Caín se levantó a su hermano Abel y lo mató. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso y Santo, Señor, le doy las gracias por la oportunidad que me da una vez más, por su misericordia, de compartir su palabra con sus hijos, con esta iglesia, con este templo, con esta casa de Dios. Y que esa palabra, Señor, sea para todos nosotros, no solamente para ellos, para todos que necesitamos que el Espíritu hable a nuestras conciencias, que nos guíes, que seas tú, Señor, hablando a través del Espíritu Santo y dándonos, Señor, esa consolación, ese consuelo, esa exhortación, esa instrucción que todos nosotros necesitamos para seguir adelante, Señor, perseverando en la fe, que fue dado una vez a los santos, como dice el apóstol, para que nos preserve, Señor, de todos esos lobos rapaces que han invadido su iglesia, Señor, con una serie de doctrinas de demonios, de herejías y de blasfemias, y que están conduciendo a muchos de su pueblo, Señor, por el camino de Caín. Líbrenos, Señor, guárdenos, proteja nuestra mente, nuestros corazones, para que no caigamos, Señor, en esa trampa, en esa seducción maligna del enemigo, Padre. Damos gracias por este pueblo que está aquí reunido, Señor, y le pido, Señor, que ilumine los ojos de su entendimiento, para que puedan discernir la palabra, puedan discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, y así haya frutos de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo para alabanza de su gloria. Señor, le damos infinitas gracias en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El rey Salomón, después de que tomó posesión del reinado, sucediendo a su padre David, y cumpliendo con las disposiciones para la construcción del templo, él oró al Señor pidiendo, en Primera de Reyes 3:9, habla sobre la petición, dice que le dé un corazón entendido para poder gobernar ese pueblo. En Segunda de Crónicas 1:10 habla que le dé sabiduría, y el Señor se la concede para así darle eso que él pedía para poder gobernar a su pueblo. Cuando nosotros leímos y escuchamos las diferentes sabidurías que menciona el apóstol Santiago en la epístola, el capítulo 3, versículo 15, hablamos de varias sabidurías, y una de las sabidurías de las cuales nosotros hicimos mención es la sabiduría bajo el sol. Esa sabiduría es la que se le da a Salomón, y él la menciona en Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 13 al 14.
sabiduría bajo el cielo, sabiduría bajo el sol, para ver todo lo que acontece a la humanidad, todo lo que sucede al hombre, los afanes, al juicio que ha sido entregado después de la caída, después de la rebelión. El capítulo 3 de Génesis. En el libro de Eclesiastés, Salomón va a ir describiendo de una manera asombrosa y maravillosa la vida del ser humano debajo del sol, nuestra vida debajo del sol, debajo del cielo, y todo lo que aconteció y acontece después de la rebelión, cuando fueron expulsados Adán y Eva del jardín, del huerto del Edén. Los efectos y sus consecuencias de ese juicio mencionado en Génesis 3:15 en adelante. Como leímos, después de un tiempo, Adán tuvo relaciones sexuales con su pareja, con Eva, y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Conocemos la historia, leímos, Caín propone en su corazón matar a su hermano Abel. Y Yahweh habla con él para que él considere esa decisión tremenda que ha tomado. Pero el corazón de Caín está lleno de odio, de frustración, de resentimiento, de amargura. Y buscó la ocasión para demostrar lo que dice 1 Juan 3:12. Para demostrar que era del maligno. 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tenía un corazón, una simiente del maligno que lo hizo actuar en esa forma contra su hermano. La maldad y la dureza del corazón de Caín fue algo progresivo, al punto de que él ya no quiere estar más en la presencia de Yahweh y se va lejos. Génesis 4:17, 16 y 17. Pueden tener abierto esa parte de la escritura, hermanos, porque es la que vamos a estar mencionando. El versículo 16, la palabra dice, y salió Caín de la presencia de Yahweh y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoch, y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo Enoch. Recordemos que siempre fue la voluntad del Señor, de Yahweh Elohim, que el hombre llenara la tierra con su presencia, que llevara su autoridad, no que construyera ciudades. Acordémonos del divino mandato en Génesis 1:28, crecer, multiplicados, llenad, sojuzgar la tierra. Ese fue el mandato. No que construyera ciudades, sobre todo si consideramos el juicio que Elohim Adonai dictó sobre Caín en el versículo 11 y 12. Dijo el Señor, y ahora maldito seas desde la tierra, desde esa sierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Ese fue el juicio que el Señor decretó sobre Caín. Sin embargo, él rehusó y fue el primero en construir ciudades. Ya leímos que fue la ciudad que le puso el nombre de su hijo primogénito, Enoch. Fue el primero, y en adelante muchos comenzaron a seguir ese modelo de construir esas ciudades. Y después del diluvio, cuando la población fue dispersada, también comenzaron a construir ciudades. Es lo que se llama la tabla de las naciones, las 70 naciones, que también fueron sometidas a juicio.
Ese modelo fue copiado de tal manera que se asentaron después de la expulsión del Edén y comenzaron a construir esas ciudades lejos del señorío del Señor, bajo sus propias leyes, bajo su propia autoridad, lejos del señorío del Señor. Un modelo contrario totalmente al establecido por el Señor. Siempre ha habido esa rebelión, esa simiente del maligno en contra del Señor, esa usurpación en contra del Señor, simbolizando esas ciudades del caos contrarias a la profetizada ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que representa su dominio, su autoridad. Estas ciudades comenzaron a estar bajo la dirección y el gobierno de otro orden diferente al establecido por el Señor, lejos de la presencia del Señor. ¿Y qué vemos hoy también en las ciudades, hermanos? Ausentes, lejos de la presencia del Señor, lejos del señorío del Señor, igual al modelo de la construcción de las ciudades hechas por Caín. Porque las ciudades del hombre son un símbolo de la autonomía, de la independencia y la rebeldía en contra del Señor, en contra de lo que él había dictado, en contra de Caín, que anduviera errante y fugitivo en la tierra, sin propósito divino, lejos de su autoridad, totalmente independiente. Eso fue lo primero que hizo Caín: construir esa ciudad, crear su propio espacio-tiempo, lejos del espacio-tiempo original del Señor, que era el jardín, el huerto del Edén. Era su espacio sagrado, su espacio-tiempo sagrado. Rechaza la protección de Yahweh. Vea todo lo que involucra, hermanos, para que nosotros estemos viendo realmente que, como dijo Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo, las ciudades de hoy son iguales, lejos del señorío del Señor. Hasta nombre de demonios le ponen a las ciudades. Levanta su propia fortaleza, diciendo: yo puedo protegerme a mí mismo, no necesito del Señor. Esa fue una rebelión a todas luces, hermanos, tremenda. Ahora Caín se entrega a sus propios negocios, trabajar y obtener para sí el poder, la autoridad, la fuerza, el éxito, su propia seguridad personal para alcanzar todo lo que él anhela, todo lo que le agrada. Entonces esto va a crear un muro de separación, una división entre el templo y la casa de Yahweh. Entre el templo y la casa de Dios se va a establecer esa diferencia, porque el templo y la casa se ve claramente en Génesis 1, la construcción del templo, y en Génesis 2, la construcción de la casa. Ya en la rebelión de Génesis 3 comienza a haber una separación. Caín la profundiza aún más, y en estos tiempos también está profundizada esa división entre la casa de Dios, el templo de Dios. Que eso no acontezca, porque nosotros somos casa de Dios y somos templo de Dios. Génesis 1, Génesis 2, hermanos, ese es el contexto. Entonces aquí se está dando un divorcio claro entre la casa, el templo, entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. De esta manera se daba otra forma de ver el espacio-tiempo del hombre y Dios. De ahí comienza todo lo que nosotros conocemos: el secularismo, el materialismo, el hedonismo, el existencialismo. Se da lugar a las religiones, al culto pagano, a la idolatría, etcétera, etcétera. Y algo que se acentúa aún más en esta cosmovisión postmodernista: el narcisismo. ¿Usted sabe qué es el narcisismo?
Es una leyenda. Había un hombre llamado Narciso que se vio reflejado en el agua y vio su hermosura y se enamoró de sí mismo. Ahora es lo mismo. Ahora los hombres están enamorados de sí mismos, de su talento, de su apariencia, de su físico, de todo. Somos narcisistas, hermanos. De ahí viene todo esto. Porque Caín rechaza la palabra del Señor. Número 1, rechaza la justicia divina. Número 2, rechaza la provisión que viene de parte de Yahweh de una manera enfática y deliberada. 3 aspectos. Y en contraposición a Yahweh establece sus propias leyes y normas de vida de acuerdo con lo que él considera correcto. Se constituye, escuche, su propio rey, su propio juez, su propio soberano y dueño de su vida. Ese es el camino de Caín. Eso es lo que estamos viendo, hermanos, en estos últimos tiempos. Y todo esto, hermanos, no apareció de la noche a la mañana. No fue instantáneo, fue un proceso de toma de decisiones conscientes y deliberadas, intencionales, que fueron llevando a la persona a una manera de pensar, construyendo un estilo de vida, un modelo conocido como el camino de Caín. Hasta se crea otro espacio, otro tiempo que la persona consagra para sí mismo, dando lugar a un nuevo sistema de gobierno y autoridad que se contrapone al del Señor Dios, resistiendo el señorío del Señor, su palabra sobre todas las cosas. Hoy existe eso, hermanos. Lo estamos viendo palpablemente, lo estamos sufriendo. Podríamos decir entonces que Caín fue el primer anticristo en la historia de la humanidad. Esto es lo que se conoce como el camino de Caín, que menciona Judas 11. Y aquí hay algo que nosotros debemos de considerar también, porque es peligroso a veces cuestionar, criticar los propósitos y planes eternos de Dios. La pregunta es, ¿nació Caín con lo que llaman un estigma, esta marca? ¿Acaso Caín fue elegido previamente para que se cumpliera la profecía del Señor? Como algo que se conoce como predestinación. ¿Fue predestinado para eso? Como el caso de Judas. Judas fue predestinado para entregar al Señor. No tuvo Caín elección y entonces se tuvo que cumplir la profecía de la simiente del maligno. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Porque muchos defienden a Caín. Yo oí un hermano predicando, defendiendo a Judas terriblemente, diciendo que el arrepentimiento de Judas era mayor que el de Pedro, que el error de Judas fue que en vez de ir a Jesús fue donde los fariseos o de los religiosos, pero él se arrepintió. Esa es una herejía, hermanos. Y hasta se le salían las lágrimas a la gente cuando oían a ese hombre que tiene un gran carisma, tiene una forma muy chistosa de predicar. Entonces a Caín también le vamos a dar ese beneficio de decir, no, es que pobrecito, él estaba predestinado, él no tenía ninguna culpa. Pero más bien el texto, hermanos, dice lo contrario, que fue más bien la decisión de Caín, así como también fue la decisión de Judas.
Caín fue llevado mediante ese proceso, mediante un proceso donde su corazón se iba endureciendo, hasta llegar a esa rebelión. Ya Caín decide qué es lo de su propio agrado, no le importa si agrada o no al Señor. Establece su propia justicia, su forma de ofrendar. Entonces vamos a ir viendo el proceso de Caín, cómo se apoya desde una perspectiva natural y cómo no de la noche a la mañana, sino de un proceso, va poniendo su confianza en la carne y no en el Señor. Espero que nosotros vayamos a medida que caminemos en este proceso, viendo ese proceso de Caín, ¿acaso nosotros no estaremos pisando los primeros peldaños de ese camino de Caín, hermanos, para que volvamos, reflexionemos y entremos nuevamente por el camino correcto, por el sendero correcto? Luego explicaremos con más detalle el texto, pero podemos ver cómo el Señor, de manera directa y enfática, le dijo a Caín todo lo que nosotros leímos en los versículos 6, 7. Y luego hace referencia a que Caín tiene la capacidad, la facultad para decidir, para hacer lo que es bueno, a la luz de lo que él conoce, para agradarle al Señor, para alcanzar su aceptación. Él le dice: no serás enaltecido, o sea, no serás aceptado. Y aquí el Señor no está hablando meramente de obras, hermanos, sino está hablando de la fe y de la obra como fruto de la fe. Porque Caín no tenía fe, hermanos. Caín creía en su propia forma, en su propio pensamiento, en su propia manera de actuar, independientemente del Señor. Por eso el Señor ve de una forma diferente la ofrenda de Abel. Y aquí el énfasis, hermanos, y eso es para nosotros una exhortación: el Señor no pone énfasis en la ofrenda, sino en el corazón de la persona que está ofrendando. El Señor no está viendo el tipo de ofrenda que usted da, sino por lo que está en su corazón. Y ahí es donde debe tener cuidado. Por eso tiene que ofrendar no por avaricia, dándole al Señor para que Él le dé, sino Él bendice al dador alegre, ama al dador alegre, le agrada al dador alegre. Luego el Señor mismo, una vez más, le hace otra advertencia en amor, para ver si Caín reconsidera su actitud. Y está la paciencia del Señor, el amor del Señor, que Él sabe lo que está en el corazón de Caín, así como sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque podemos engañar a medio mundo, pero nunca podríamos engañar al Señor, porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. El Señor sabía lo que Caín estaba destinado a hacer, pero Él reconoce también que hay en cada uno de nosotros una posibilidad de cambio.
una posibilidad de rectificación. De manera que el Señor trata de persuadirlo, no se impone, no lo obliga por la fuerza, sino que lo respeta. El Señor nos respeta, pero hay una clara advertencia. Hay una clara diferencia, y Él hace énfasis en el potencial de cambio de actitud. De ahí que le habla a Caín para que no cometa esa atrocidad. Algo que él no hizo con Adán y con Eva, pero sí con Caín, porque era grande la magnitud de la atrocidad que él iba a cometer, que él estaba concibiendo en su corazón. Inclusive le dice que por pecado hay una ofrenda, hay una forma de agrado, de aceptación. Este diálogo entre el Señor y Caín nos muestra a nosotros, mientras que el pecado no se haya consumado, todavía hay posibilidad de vencerlo y no ser vencido por él mismo. Hermanos, hay un ejemplo. Tal vez hubo algún deseo de algo, de tomar algo indebido en nuestro corazón, se metió en nuestro corazón. Pero si uno recuerda la palabra, si uno recuerda la exaltación, el Espíritu Santo lo redarguye, no llega a consumar ese pecado. Por esa advertencia, el Señor le hizo esa clara advertencia. Y mientras no se consuma ese pecado, hay forma de vencer ese pecado. Pero Caín desconoce totalmente y menosprecia la palabra de Dios. Y da lugar a lo que había concebido en su corazón. Siempre el énfasis es en el menosprecio por la palabra del Señor. En el caso de Adán, ¿qué le dijo? En el caso de Adán, por haber escuchado la voz de tu mujer. No le dijo ni siquiera por haber comido, sino por haber escuchado la voz de tu mujer. En el caso de Natán con el profeta, con el rey David, ¿qué le dijo? Por cuanto menospreciaste la palabra del Señor. No le dijo por cuanto cometiste el adulterio. Es por el menosprecio de la palabra del Señor, hermano. Hermano querido. Y él le dice, y si haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Eso se llama dominio propio. Es fruto del Espíritu. Es un diálogo muy particular, muy único, que muestra el corazón del Señor y que la voluntad del Señor no se impone sobre el ser humano. Él respeta eso que se conoce como libre albedrío, que le fue dado al hombre desde el momento en que el Señor lo puso en el huerto del Edén. Él plantó los dos árboles, le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de uno, porque el día que usted coma se va a morir. O sea, sí le dio libertad, no se impuso, no lo coaccionó. Él respeta eso a pesar de la gravedad de lo que el hombre pueda cometer. Le habla de una manera reflexiva para llevarlo al arrepentimiento. Por eso tenemos que estar atentos a escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo nos está recordando las palabras de Dios para no pecar en contra de Él.
Pero si ya, como el caso de Caín, la persona está decidida a pecar, Dios no se lo va a impedir. Eso téngalo por seguro. Dios le dio al hombre la capacidad para tomar sus propias decisiones, pero con la advertencia que toda decisión trae consecuencias. Él lo dijo claramente en Génesis 2, 15, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día de que comas de él ciertamente morirás. Una advertencia. Tenemos el libro, la libertad que el Señor nos ha dado, pero también tenemos responsabilidades. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de Caín, así como no podemos ver lo que hay en el corazón de cada una de las personas, pero sí podemos ver sus obras y tratar de discernir y evaluar por sus actos lo que está en su corazón. Mateo 7, 16, 18. No podemos, solo Dios conoce el corazón de las personas, pero nosotros por las obras de una persona podemos tratar de discernir y evaluar realmente lo que hay en el corazón de la persona. Mateo 7, 16, 18 dice: por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No hay forma de perderse. Para tener mayor claridad, una mayor comprensión de la narrativa bíblica de este capítulo, hablaremos al respecto de las ofrendas presentadas por Caín y las presentadas por Abel a Elohim Adonai. Se ha especulado mucho sobre por qué el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y no aceptó las ofrendas de Caín. Hay muchas cosas que se han escrito. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo esas ofrendas ya estaban relacionadas con lo que más adelante reconocemos como la fiesta de Yahweh en los tiempos señalados desde Génesis 1:14. Desde Génesis 1:14. Si lo tiene ahí, hermanos. Porque esto nos va a ayudar a tratar de explicar por qué el Señor Yahweh rechaza la ofrenda de Caín y acepta la ofrenda de Abel. Dice el escritor: y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Sirvan para señales y para las fiestas y para días y años. La palabra que usa, en otras versiones dice estaciones, la palabra que usa es la palabra hebrea moed, que significa fiestas. Entonces, para ver todo este contexto, hermanos, tenemos que ir a ver el nacimiento de Caín. Eva pronuncia 4 palabras en hebreo, y de ahí es donde entra a ayudarnos en la hermenéutica, el idioma, porque las traducciones a veces nos pueden no engañar, pero desubicar un poco. El nacimiento de Caín, él dijo: Kaniti ich et Yahweh.
Repito, Kaniti, Ishet Yahweh. Entonces, ¿qué quiere decir? He adquirido al hombre, incluso a Yahweh. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? Da a entender que Caín vino como una respuesta al juicio dado en contra de Nahash, la serpiente, y que este era el cumplimiento de la promesa divina esperada para ayudar de parte del Señor a derrotar al adversario y volver donde ellos habían sido expulsados. Esa es la traducción correcta de la palabra Kaniti Isha de Yahweh. He adquirido varón, incluso a Yahweh. Pensaban que esa era la promesa, porque ellos escucharon la promesa de Génesis 3, de 3:15. Pero desde los primeros pasos del hombre, fue cuando se dio a origen a esta guerra entre la sabiduría, entre la casa de la sabiduría y la casa del caos. El libro de Proverbios lo ejemplifica admirablemente. La construcción de la casa de la sabiduría y la casa del caos. El libro de Proverbios. Y entonces esta lucha entre la casa de la sabiduría y la casa del caos está personificada en la lucha de las dos simientes encarnadas en Caín y Abel. Y esa lucha de simientes la volvemos a ver en el caso de Isaac e Ismael, en el caso de Jacob y en el caso de Saúl, donde cada una de esas simientes establece un modelo a seguir que va a representar a todo el género humano, ya que ellos son los descendientes del hombre. Génesis 3:15. Recordemos lo que dijo el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. En la versión textual, la Biblia textual dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Entre la simiente de la mujer. ¿Por qué la simiente de la mujer? Porque hay una explicación, hermanos. Porque la mujer no tiene simiente, la simiente la tiene el hombre. Pero no se está refiriendo a la simiente del hombre, sino a la simiente que iban a ser de la mujer, no fruto de una relación sexual de hombre natural, porque el hombre natural, nosotros los hombres, cuando depositamos el semen en el vientre de la mujer, ahí va la naturaleza pecaminosa, es en el semen del hombre. Por eso Jesús no tiene pecado en su nacimiento, porque Él no fue concebido por hombre, sino por el Espíritu de Dios. De ahí, por eso, la herejía de la concepción de María no tiene lugar, porque no fue el Espíritu Santo el que la engendró a ella. La engendraron sus padres carnales. Ahí traía pecado. Jesús no traía pecado porque no fue concebido por varón. Y entonces esa naturaleza se va a dar siempre en el ser humano. Esa naturaleza, porque descienden del hombre. Esos modelos se van a representar por dos tipos de justicia. La justicia propia, que son las capacidades naturales, mi cuestión biológica, mi desarrollo personal, mis capacidades basados en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría, mi inteligencia, mi conocimiento, en el yo, en el ego. Estos elementos son las bases de las religiones, de las filosofías, de las ciencias y del establecimiento de la idolatría. Y el otro modelo es la justicia, que es por la fe,
y depende de la gracia divina, su sabiduría y la obra de Dios. Depende de Dios. ¿Ve la diferencia, hermanos? Notemos que hay un énfasis en la palabra simiente. Tu simiente y su simiente. Por eso cuando nosotros vamos a Gálatas 4, 1, 2, 3, 4 en adelante, dice, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Está haciendo referencia a esto, a la promesa de la simiente dada en Génesis 3:15, de esa descendencia, de esa simiente. Ahí está la diferencia entre la simiente de la mujer, buscando aquí la promesa del libertador, del Mesías, del Rey, que no solamente sería legítimo, sino también esperado, profetizado. Mientras que la otra simiente, que no era esa, es de la serpiente. Estamos comprendiendo. La primera simiente legítima, esperada, la simiente de la mujer, era el Rey, el Mesías. Mientras que la otra simiente es de la serpiente, no de la mujer. Yo sé que es difícil de hacer, mira, pero aquí hay sabiduría, hermanos. Aquí hay revelación del propósito y plan eterno de Dios. De tal manera que tanto Caín como Abel representan la serpiente del maligno, porque ambos son hijos del hombre. Ambos son nacidos fuera de la cámara, de la recámara del santuario del Edén. Veamos Efesios 2:1, 3. Y usted me va a decir, bueno, pero Abel, ¿qué pasó con Abel? Si era de la simiente del maligno, aquí viene la obra milagrosa del Señor. Efesios 3:15 dice, pero Efesios 2:1 y 4 dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí ya está hablando ya de una separación de simientes. Porque, hermano, todo aquel que entra en este mundo, cuando usted entró en este mundo, cuando yo entré en este mundo, cuando ese niño que presentamos el domingo pasado, Teo Ezequiel, entró en este mundo, entró bajo juicio de la corte celestial. Lástima que los papás no están aquí para oír, ¿va? Yo sé que muchos decir, pero yo no acepto eso, porque es inocente, no es pecado, pero déjelo que crezca. Déjelo que cuando tenga un año, ya usted va a ir viendo cómo ese germen va a ir cambiando su inocencia por una naturaleza pecaminosa. Y cuando llegue a 7 años, cuando ya formó toda su personalidad, ya usted ve las inclinaciones que tiene el hijo, que tiene el niño. Romanos 3, 9, 11 y 23. Entonces, todo aquel que entra en este mundo, hermanos, no se lo olvide, está separado de la gloria de Dios y muertos en delitos y pecados, quedando bajo el juicio de la corte celestial. Se lo repito, todo aquel que entra a este mundo está separado de la gloria de Dios y muerto en delitos y pecados, quedando bajo el juicio de la corte celestial. Romanos 3, 9, 11 y 23.
Dice el apóstol, ¿entonces qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 23. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esa es la realidad, hermanos, del ser humano. Esta es la realidad de la alteración de la semilla que se dio a causa de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una violación al orden establecida por Yahweh Adonai, por medio del cual Nahash, la serpiente, que era el querubín protector, usurpó tratando de sustituir esa simiente de Adán, la cual había sido creada en promesa de llegar a ser semejante a Cristo Jesús. Entonces esta alteración modificó todo el diseño divino, modificó lo que ellos tenían al principio, que eran hechos a imagen y semejanza de Dios, se trastornó, se modificó, se perdió. Ahora Nahash, la serpiente, usaría a la mujer como un medio para atraer su imagen y semejanza por medio de la naturaleza caída del hombre. Pero esto no es de manera automática, requiere de un proceso. Y ese proceso lo vemos cuando el niño nace con el germen de la naturaleza, nace con el germen de la simiente del maligno. Se nace en pecado. Recordemos lo que dijo David, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Se nace en pecado, el cual está ligado al árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Luego se entra en un sistema del príncipe de la potestad del aire, lo que acabamos de leer en Efesios, para ser moldeado y semejanza al príncipe de la potestad del aire, desarrollando al hombre de pecado. Vea eso, hermano, eso es tremendo, es crítico de esa situación de la humanidad a consecuencia de esa rebelión en Génesis 3. Pablo está escribiendo en ese contexto, en Efesios 3. Es un constante proceso de interacción entre el medio y la persona. El medio va formando los fenotipos, los paratípicos, el ambiente va formando la personalidad y va desarrollando esa simiente, haciéndolo semejante a su padre, el diablo. Siendo influenciado por su naturaleza carnal, por su naturaleza pecaminosa, como lo que se conoce como la concupiscencia o el cuerpo de pecado, el fruto de la caída, el fruto de la rebelión. El apóstol Pablo, Romanos 7, al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el 25 dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que me ha sacado, me ha librado de ese cuerpo de pecado, de ese cuerpo de muerte, de esa simiente del maligno. Este es un híbrido de la naturaleza del hombre. Usted sabe que es un híbrido, no un híbrido, ¿verdad? Un híbrido. Es una cosa, algo que es producto de elementos diferentes, algo que es producto de algo que son de naturalezas diferentes. El hombre es un híbrido porque tiene una naturaleza que Dios le puso, Eclesiastés 3:11, pero tiene también ese germen. O sea, es un híbrido. Ese híbrido da lugar a propuestas filosóficas, religiosas, científicas, lejos del modelo divino. Todo lo que el hombre inventa, lo que se ha visto como cosmogonías teogónicas, teologías cosmológicas, científicas, estrategias sutiles que tienen sabiduría e inteligencia, pero terrenal, diabólica, que seduce y apela
a los sentimientos y a las motivaciones del corazón de los hombres. Despierta los impulsos, esas intenciones. Es lo que Pablo llama en 2 Corintios 5 en adelante, las fortalezas que hay que derribar con las armas espirituales. Se van despertando esos motivos de que el hombre caído de tal manera que se implante por medio de la carne las características de su padre, el diablo, como el Señor Jesús le dijo a los fariseos. El padre de ustedes es el diablo. Entonces el padre de todos aquellos que están en esta situación es el diablo. Por eso de que ese mismo predicador, que es muy carismático y muy chistoso, dijo que todos somos hijos de Dios. No, Señor. Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, a los que lo han aceptado, le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero todo el que no acepta al Señor Jesús sigue siendo un hijo del diablo. Es una interacción constante que se va a manifestar en la manera de ser, en la manera de actuar de la persona. Un sistema que, dependiendo de la naturaleza, el eje del tiempo, la forma de la persona, va a cultivar el desarrollo y el crecimiento de la simiente del maligno. Este es, y este será el camino de Caín. Hermanos, es algo que a nosotros nos debe de llenar de amor, de agradecimiento, de habernos rescatado de esto y habernos sacado y trasladado al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo, al reino de luz, porque estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, estábamos encerrados como en un cubo del cual no podíamos salir. De nuestros propios esfuerzos no podemos salir. Y el hombre, en su desesperación, inventa filosofías, inventa religiones, inventa métodos de todo tipo para salir, pero no puede salir si no es por la gracia y la misericordia del Señor en Cristo Jesús. No hay otro camino. No lo hay. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor. Recordemos la Navidad no de la forma pagana, sino recordemos cómo en una época que no sabemos la fecha, pero que se encarnó el Logos, vino para destruir las obras del enemigo y para sacarnos de ese cubo divino que estamos encerrados. Esa es la Navidad que nosotros debemos celebrar. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por tanto amor y tanta misericordia, Señor, de habernos dado a su Hijo Jesucristo, fecha que se celebra en este mes, primeramente para cumplir su propósito y su plan eterno, para redimirnos de esta maldición, de la simiente del maligno, de la oscuridad, y trasladarnos a ese reino admirable. Sin embargo, Señor, pedimos que esa simiente que usted ha puesto en cada uno de nosotros sea guardada, sea cuidada, porque hoy han entrado a las congregaciones lobos rapaces que siguen tratando de usurpar esa simiente y conducir a su pueblo por el camino de Caín, por el lucro de Balán y por la rebelión de Coré. Guarde a su pueblo, Señor. Guarde a todo aquel que en su corazón está dispuesto a agradarle a usted por fe, no por obras. Que las obras sean nada más frutos que evidencian esa fe. Ayúdenos, Señor, porque son tiempos difíciles en que su iglesia está pasando, Señor, y queremos que nos preserve para su gloria. Como usted dijo en su palabra, todo aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Señor, bendiga a este pueblo que se ha reunido hoy. Guárdelo, protéjalo, guíelo, Señor, hacia toda verdad.
Que sus ojos espirituales sean abiertos, sus oídos espirituales sean abiertos para que puedan ver, Señor, su palabra, lo obedezcan, para que veamos tiempos felices, tiempos de refrigerio, como dice el apóstol Pedro en su primer sermón. Damos gracias por este pueblo. Y en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.